No se Pues oye. no, el micrófono, Tania. Ya, ahora sí. Ok, sí. Buenos días en Centroamérica, buenas tardes aquí en Europa. Pues ahora llegamos ya a nuestro tercer día de jornadas, nuestro último día, y vamos a iniciar con una conferencia del doctor Javier Espino Martín. Voy a presentarlo y luego le doy la palabra. Javier Espino Martín es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, con sobresaliente cum laude y premio extraordinario en su promoción académica. Es investigador titular a tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM en México. También es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, responsable titular de varios proyectos de investigación financiados por la UNAM y colaborador en proyectos de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Sus temas principales son la historiografía gramatical de la lengua latina en el contexto barroco, ilustrado y romántico, y la recepción de escritores latinos en el pensamiento moderno y contemporáneo. Destaco dos publicaciones, porque tiene varias, pero voy a destacar dos: Recepción y modernidad en el siglo XIX, la antigüedad clásica en la configuración del pensamiento liberal, romántico, decadentista e idealista, que fue publicado en el 2019, y también el libro Recepción clásica y modernidad en los siglos XX y XXI, la antigüedad clásica y la narrativa y pensamiento contemporáneos. Este es del año 2022. Bienvenido, Javier, y adelante. Pues muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Bueno, antes de nada, pues que si quisiera agradecer a Tania y a Jordan y a los organizadores de estas jornadas, pues que me hayan invitado a impartir esta conferencia. Yo espero que, bueno, pues les agrade y voy a intentar, ¿no? Siempre me suelo alargar. Desgraciadamente espero intentar acotar en el tiempo que tengo y bueno, la idea que voy a plantear es una idea pues un poco de cierta mitología comparada, ¿no? Entre la mitología maya y la mitología griega. Y a través de ese comparatismo, pues ver cómo se produce un fenómeno de transferencia, de recepción de dos dos deidades, ¿no? La divinidad Nix en la mitología griega y la divinidad Avilix en la maya, en lo que serían los actuales, pues, videojuegos y cómics, ¿no? Como elementos de entretenimiento de norteamericanos, especialmente, ¿no? Estadounidenses, ¿eh? Entonces, si me permiten, me gustaría compartir una PowerPoint para que vayan viendo un poquito los textos y además que sirva de, pues de conexión, ¿no? De leitmotiv, ¿no? De mi intervención. Entonces les voy a ver si se lo puedo compartir. A ver. Ahora, ¿no? Se ve, ¿no? Bueno, bien, inicialmente voy a empezar con la diosa Nix, que es una diosa que, bueno, aparece reflejado en la Teogonía de Siodo, ¿no? Este autor, pues, fundamental para entender el origen, ¿no? De los dioses y las deidades cósmicas, especialmente en que se inicia, ¿no? El panteón griego, ¿no? Desde el caos, que es cuando para Hesíodo se inicia todo, y luego viene la diosa Gea, y después el dios Eros como una fuerza vital, ¿no? Que une las fuerzas primordiales del universo, y luego tendríamos del caos, ¿no? Surge Eremo y la negra noche, ¿no? Esta triada es muy importante en Hesíodo, de tal manera que ya vemos cómo la diosa Nix surge del caos, digamos que es una divinidad de lo amorfo todavía, de lo
del no ente, podríamos decir, del no ser, si nos ponemos parmenídeos, ¿no? Es una diosa pues que surge en la oscuridad, aunque sí es importante ver que, bueno, luego va a tener ese calificativo que lo vamos a ver cuando lleguemos al cómic, ¿no? De alguna manera diosa de la maldad o con atributos malvados, ¿no? Pero en principio no tiene ningún tipo de atributo moral, ¿no? En la mitología griega, pues es lo que es y ya, ¿no? Es una, se pasa del caos al cosmos, ¿no? De este momento amorfo al momento de ordenación, y esta diosa pues tiene a su vez toda una serie de hijos, ¿no? Bueno, pues reflejan un poco este mundo de lo amorfo, casi de lo esotérico, de lo informe, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, hay Telenatánato, que es el dios de la muerte dulce, ¿no? Como se suele decir, la negra Kerr, luego tenemos la burla, el lamento, ¿no? Las propias Hespérides, etcétera, ¿no? Esta diosa Nix aparece también reflejada en Esquilo, ¿no? Cuando Esquilo en sus Euménides dice, oh noche, madre mía, ¿no? Como una madre inicial, una madre primigenia, ¿no? Del cosmos, y también la podemos encontrar en Aristóteles, ¿no? Cuando habla en la metafísica, dice que puesto que cabe que sea así, si no es así, todo procederá de la noche, de la mezcla de todas las cosas y del no ente. Podemos dar esto por resuelto y hay algo que se mueve siempre con un movimiento incesante, que es el movimiento circular. Aquí se puede ver incluso una referencia a su famoso primer motor inmóvil, pero lo que es interesante es ver cómo efectivamente ala esta idea cosmogónica que viene de Siodo, ¿no? Que también viene, y lo vamos a ver de digamos, todo el pensamiento mistérico órfico, ¿no? Donde la diosa Noche tiene una preponderancia muy importante, es una diosa muy relevante, ¿no? Para los órficos y para aquellos con los que tiene contacto su pensamiento, ¿no? Por lo tanto, si seguimos, precisamente quiero mostrarles, pues, cómo en otras teogonías cercanas al orfismo, pues efectivamente tenemos como la noche sigue siendo esta diosa Nix, sigue siendo muy relevante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Epimérides, ¿no? Es un autor muy cercano al orfismo, ¿no? En una referencia indirecta, nos dice, otros dicen que estos engendran todas las cosas. En algunas fuentes se dice que todo desciende de la noche y del tártaro, en otras de Hades y Éter. Quien escribió la Titanomaquia dice que de Éter, mientras Acusilao dice que de las demás cosas descienden del caos primordial. Si seguimos más adelante, dice, en Museo está escrito que primero nacieron Tártaro y Noche y en tercer lugar Ae. Y en las composiciones atribuidas a Epiménides, precisamente, está escrito que todas las cosas están compuestas de Aer y Noche. Entonces, se empiezan a establecer una serie de triadas que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Las vamos a ir estructurando, donde la noche es relevante. La noche es una diosa primigenia de gran importancia, como pueden ver, sobre todo en curiosamente, luego vamos a ver que, por ejemplo, en Platón no aparece reflejada, ¿no? En su Timeo, pero en toda esta tradición, ¿no? Órfica, hesiódica, pues vemos que la noche tiene un papel relevante, ¿no? Aquí en esta otra referencia, pues también vemos cómo, haciendo alusión a Orfeo, precisamente, pues si me dan hacia la mitad, pues parece saber que la noche es una divinidad poderosa que incluso Zeus la venera, ¿no? En esta referencia también indirecta, podemos ver cómo ya aquí hace una alusión muy interesante a cómo Zeus siente temor ante esa noche, ¿no? Porque no deja de ser el mundo del caos, el mundo de lo amorfo, el mundo de lo informe, frente a Zeus, que viene a introducir el orden, la ley, la legislación, ¿no? La justicia, ¿no? Las reglas, ¿no? Entonces es esa oposición y por eso viene ese temor, ese miedo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en esta relación, ¿no? De justo de Juan Lidio, donde nos dice que precisamente se configuró, según Orfeo, ¿no? La generación de la noche, la tierra y el cielo, ¿no?
Entonces, aquí nos encontramos como otra referencia de cómo en el orfismo, pues en la noche toma una gran relevancia, ¿no? Si seguimos, la noche sigue teniendo gran importancia, por ejemplo, en la Eneida de Virgilio, ¿no? En la Eneida de Virgilio hay diferentes pasajes donde nos encontramos como la noche, pues, siempre envuelve, ¿no?, a los protagonistas. Prácticamente, aunque Virgilio no llega en este caso ya no es la diosa Nix, es la diosa Nox, y ya verán por qué también hago referencia a ese término latino, porque también vamos a ver cómo cuando esto se transfiera a videojuego y a los cómics, pues se va a jugar con ambos términos, el latino y el griego. En el caso de Virgilio podemos ver que efectivamente pues, la noche tiene una gran relevancia en muchos pasajes de la obra de Virgilio, de la Neira. Eh, Hasta tal punto que prácticamente pues, hasta uno la puede sentir, ¿no? Como si fuera una entidad que puede hasta uno tocar, ¿no? Todo el rato, ¿no? Como pueden ver, la noche guiada por las horas, no llegaba a la mitad de su carrera en esta idea de la noche como una especie de opuesto de Helios, ¿no? En una oposición de esta especie de carrera del dios Helios por la mañana y una carrera de la diosa Nox por la noche o la diosa Nix, ¿no? Luego ese primer pasaje, cómo se combina la idea del océano y la noche. Tengan en cuenta que el océano para Homero era uno de los primeros dioses o divinidades de las que se forma todo, ¿no? Entonces, estas son ecos de estos cantos homéricos, ¿no? Unidos también con el propio poema hesiódico, ¿no? Que hemos visto, en el que hemos visto que la noche es muy relevante, ¿no? Luego aparece, por ejemplo, en este otro texto, las sombras del érebo y la noche, esta unión de este érebo, que son estas tinieblas densas, ¿no? Pues casi terroríficas, ¿no? Que se combinan con la noche y que hemos visto que aparece en Epimérides y en otros autores, ¿no? También relacionados con el orfismo. Luego vemos como, bueno, la húmeda noche y en este último pasaje vemos que efectivamente aquí es el pasaje quizá más hesiódico, ¿no? de Virgilio, cuando dice que hay dos plagas gemelas, según dicen, se las llama terríficas, ¿no? A la par que Meguera, la que mora en el Tártaro, las dio a la luz la honda noche de un mismo único parto, ¿no? Esa noche que es madre, como hemos visto, de Siodo, madre de estos dioses, de las erinias, ¿no? De estos dioses terribles, estos dioses que traen la venganza, que traen el dolor, que traen el miedo incluso, ¿no? La muerte, ¿no? El sueño como elemento gimnos, también diosa es madre de gimnos, ¿no? Que traen esos dioses pues que están entre lo tenebroso, lo amorfo, sin forma, sin líneas, digamos, sin contornos, ¿no? Entonces aquí estaríamos ante otro pasaje, ¿no? De Virgilio, donde demuestra cómo efectivamente la noche tiene una preponderancia relevante. Eh, si seguimos, y aquí ya cambiamos para hacer relación con los dioses, en este caso la diosa Amilix, pues partimos del Popol Vuh, ¿no? El Popol Vuh, como saben, es podríamos decir, este canto épico, por decirlo, ¿no? Si pudiéramos meterlo en algún tipo de género, relacionado con los mayas quiché, ¿no? Que bueno, pues refleja las divinidades, ¿no? de este pueblo maya y que entre ellas pues destacan tres divinidades, ¿no? Primero hay unas divinidades primigenias, que luego hablaré de ellas, que son tres, ¿no? O podríamos decir que son tres en uno, en una especie de Santísima Trinidad, ¿no? Maya, pero que en la segunda parte del libro se destaca una especie de, frente a estas divinidades primarias,
hay unas divinidades secundarias, ¿no? Que podría decir que son estas, las que tienen en estos pasajes: Toil, Abilix y Jacabitz. Estas tres divinidades son divinidades más personificadas. De hecho, hay momentos en que se transforman en unos muchachos. Son divinidades que en un momento determinado adquieren y se vuelven ídolos pétreos de piedra, ¿no? Con formas antropomórficas. Es porque realmente, bueno, según ciertos estudios acerca de los mayas, pues parece ser que las primeras divinidades, que eran muy celestes, muy abstractas, pues al final acababan siendo demasiado lejanas del pueblo de los quiché, y desarrollaron estas divinidades más cercanas, que además acaban representando, y lo vamos a ver por estudios arqueológicos. El mismo Bartolomé de las Casas habla de estas, hace referencia, ¿no? No directamente, pero sí indirectamente, a este tipo de divinidades, ¿no? A estos ídolos. Entonces vamos a ver que efectivamente hay una necesidad de traer al mundo más humano los dioses, ¿no? Y entonces se desarrollan estas tres divinidades, Toila, Bilix y Hakavits, que se mueven, por decirlo así, entre los hombres, frente a las divinidades primigenias, que se mueven en un mundo más cósmico, metafísico. Con esto quiero decirles que inicialmente estas tres divinidades, pues Toil tenía mucho que ver con el dios Tlaloc, era un dios más bien de relámpagos, de truenos. Abilix tenía relación con un concepto de sembrador, sembradora, ¿no? Jacabitz tiene que ver con la montaña. Pero después los estudios, bueno, ahí tienen en los textos del Popol Vuh, cómo, por ejemplo, inmediatamente se convirtieron en piedra, ¿no? Para que vean ustedes cómo se materializan en una estatuización, ¿no? Luego, por ejemplo, cómo efectivamente se mueven entre los humanos, porque se convierten en tres muchachos, ¿no? Que se van a bañar al río y entonces quieren engañarles, etcétera, ¿no? Lo ven en el último texto, ¿no? ¿Quién ha visto a esos que se bañan en el río todos los días, ¿no? Eh, Luego, en el primer texto, por ejemplo, podemos ver que estaban Toila, Bilis y Jacabis, y dice: grandes eran gloria, su fuerza y su poder sobre los dioses de todas las tribus. De alguna manera, dice, de alguna manera estos dioses van a estar identificados con diferentes tribus, con los señores de diferentes tribus que conforman estos mayas quichés, ¿no? O todo el conjunto de este pueblo maya. Entonces, cada uno va a representar, ¿no?, una tribu distinta, una tribu diferente, a la vez que luego van a acabar representando también, pues, sus propios templos, ¿no?, a los que se les va a consagrar. Entonces, de ahí también va a haber una identificación, y lo vamos a ver por la vía arqueológica, una identificación con los cuerpos celestes, ¿no? De tal manera que Toil va a pasar a ser la identificación con el Sol y también con su propio templo, pues, que va a estar posicionado hacia el Sol. El caso de Abilix va a estar posicionada con la noche, ¿no? Con la luna, la noche, ¿de acuerdo? Va a ser, por lo tanto, como una diosa Nix, ¿no? Y Jacabitz con la montaña, ¿no? Habría un cuarto, que ya hablaré de él, que parece ser que, bueno, pues, según cuenta la mitología, no tuvo descendencia y por lo tanto se le quitó de esta terna, y se quedaron estos tres más destacados, ¿no? Estos tres, Toila, Bilis y Jacabitz, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya una identificación de Abilix, lo vamos a pasar, como pueden ver, sobre todo en los estudios de Carmack, de este arqueólogo, donde vemos cómo efectivamente nos habla de estas crónicas quiché, y cómo efectivamente, pues aquí tenemos que empieza a haber una identificación a través de la arqueología con el sol, con la noche o la luna, ¿no? En el caso de Abilix, que es la deidad que más nos interesa, ¿no? Les leo este pequeño texto. Dice: las crónicas asocian varias prácticas consuetudinarias con los antepasados quichés, similares a las descritas para el área de la costa del Golfo. Por ejemplo, bajo diferentes nombres, las principales deidades de la costa del Golfo eran adoradas por los caudillos quichés.
Tojil, la deidad máxima de los primeros antepasados, identifican el Popol Vuh como Yolcual, perdonen que no pronuncie bien estos términos, no sé, vaya, la verdad, entonces yo lo pronuncio según lo leo, Quetzalcoatl. Esta es la forma náhuatl de Kukulcán, una deidad principal de la costa del Golfo. La segunda en importancia en las primitivas deidades quichés se llama Awilix, nombre que parece ser una abreviatura de Kababil Ixchel. Como en el área de la costa del Golfo, los quichés asociaban esta deidad con la luna. Yakawitz, la tercera deidad principal de los antepasados quichés, posiblemente era el dios mercader de los pueblos de la costa del Golfo, ¿no? Que acabó siendo también un dios montaña, un dios de la montaña, también un dios con connotaciones fálicas, ¿no? En este otro texto, pues aquí, ahí precisamente hacia la mitad del texto ven como lo que yo les decía, que Jakawitz era un dios montaña fuertemente fálico, ¿no? Y fíjense, Awilix nunca es identificado, aunque la evidencia indirecta indica una asociación simbólica con la luna. De hecho, en el diccionario este que cita de Edmondson hay una alusión, efectivamente, con que Awilix se identifica con la luna y con la estrella, con la noche lunar, ¿no? Con esa idea de noche lunar, ¿no? Es una diosa lunar. Aquí veríamos, por lo tanto, una diferencia de Abilis con Nix importante. Y es que Nix es una diosa más cósmica, más metafísica, hasta filosófica, diría yo, ¿no? Tiene un contenido filosófico fuerte porque implica una reflexión de lo amorfo a lo conforma. Mientras que Amilix es una diosa, como pueden ver, más cercana a los seres humanos, más personificada, ¿no? Más idolizada y por lo tanto acaba siendo una diosa de alguna manera más contenida, ¿no? En una estatua, en un ídolo, tal y como hemos visto en el Popol Vuh y tal y como la arqueología también lo refleja. Es una diosa lunar de la luna cercana a los pueblos quichés, ¿no? Entonces, frente a esta diosa metafísica, esta diosa, ¿no? Absolutamente abstracta, que nos refleja Hesiodo, que nos reflejan los diferentes pensadores pues, que tienen un cariz órfico, ¿no? Eh, si seguimos, pues aquí podemos ver más alusiones de Karmak, del estudioso, de este arqueólogo que ha estudiado bastante profundamente a los pueblos quichés, donde vemos cómo dice que Avilix, que Toyil era patrón de Kawek, de gobernante de esta etnia, podríamos decir, Awilix de los Villaib, y luego me parece que Hakawitz también, ahora mismo no recuerdo, era de otra tercera etnia, ¿no? Que conformaban estos pueblos mayas, ¿no? Como pueden ver en este último Awilis, la luna, lo que les decía, regía a la noche, ¿no? Esto es lo interesante, donde hay una luna personificada en este ídolo que rige la noche, ¿eh? Luego, las relaciones cosmológicas entre Toyil y Amilix, como señor y señora del día y de la noche, se expresaban en la disposición de las construcciones de Utatlán, una de las construcciones, la última ciudad más importante de los quiché. Y entre sus respectivos templos, indudablemente, hubo asociaciones espaciales significativas, ¿no? Entonces, aquí es cuando hace Karmak el estudio con Awilix, relacionando con sus templos, cómo están posicionados hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el norte, hacia el sur, ¿no? Y acaban creando como una triada, ¿no? Muy relacionado pues con la posición geográfica, ¿no? Y también con la posición de las zonas de los de norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces van posicionando las diferentes deidades con respecto a sus templos. Entonces, Awilix acaba teniendo identifica, por eso digo la personificación, identifica una zona concreta, ¿no? De su templo concreto, donde además los mayas quichés se sedentarizan. También esto de que estos dioses se transformaran en piedra, según el Popol Vuh, se habla de que eso es por una sedentarización
de los propios mayas quiché, y entonces es como que se quedan ya establecidos, permanentes, y entonces aquí vemos cómo efectivamente pues esto queda así reflejado, ¿no? Aquí hay por ejemplo, esta es la definición que daba Edmondson, a donde vemos esa relación con la luna o con la noche, ¿no? Esta es la relación de Nix del diccionario Pierre Grimal, para que la tengan, ¿no? Bueno, un diccionario básico para lo griego. Y luego tenemos esta diosa Ixchel, que está también de alguna manera relacionada con Abilis, pero inicialmente era una diosa del parto, era una diosa del arco iris, pero luego se le fue atribuyendo también que fuera una diosa lunar, ¿no? Es algo así como si fuera una especie de, como la Nox romana, es la Ixchel, ¿no? También de los mayas con respecto a Abilis, ¿no? Son como alternativas de esta deidad de la luna. Tenemos, por lo tanto, que estas cosmogonías pues son triádicas, ¿no? Tenemos a Caos, Erebo, Noche, Tártaro, Noche, Aer, por ejemplo, en el caso de Siodo, en el caso del Museo, de Epimenides, Aer, Noche, Tártaro, de la teogonía órfica antigua es Noche, Tierra, Cielo, ¿no? En el caso de los mayas, los primeros tres dioses que de alguna manera son uno, es Tepei, Gucumatz y Huracán, y luego estaría la triada de los ídolos de Toila, Bilis y Hakavits. Como pueden ver, todo sigue un esquema ternario, ¿no? Muy interesante, donde, bueno, podemos ver pues este paralelismo, ¿no? Por supuesto, no es que hubiera influencia de uno en otro, pero hay un paralelismo triádico, ¿no? Aquí pasamos a lo que podríamos decir que sucede con estas deidades, ¿no? Cómo se transfieren al mundo moderno. Hay una primera transferencia, voy a seguir la teoría de los polisistemas de Itamar Benzoar, que desarrolló en los años 90, y también lo combinaré pues, con la teoría de la recepción de la Escuela de Constanza, de Gauss y de Isser, ¿no? Partimos de que hay un sistema canónico A, ¿no? Que es la mitología pagana, tanto maya como griega, que es la mitología canónica y que así se refleja en sus géneros épicos, ¿no? O líricos, que es lo que está establecido en educación, en la enseñanza del momento, en la lectura del momento, lectura oral, ¿no? Podríamos decir. Y cuando llega el cristianismo, se produce un fenómeno de transferencia, ¿no? En el que aquí hay dos elementos importantes, la hebemerización y la demonización, ¿no? Lo que hacen los eclesiásticos, tanto con los dioses griegos como con los dioses mayas, es que los hebemerizan. Para ello tengo que hablar brevemente de Bémero. Bémero fue un autor que fue un cortesano del rey Casandro de Macedonia y escribió una obra que no nos ha llegado, que se llama Hierana Grafé, ¿no? La inscripción sagrada, donde habla de una isla, Panquea, una isla un poco al estilo de la Atlántida de Platón, y en esa isla se encuentra una estela donde se descubre el verdadero secreto de las deidades y divinidades mitológicas griegas. Y es que no eran dioses, sino que eran antiguos hombres, antiguos reyes, ¿no? Reyes, hombres que estaban destacados por sus gehuergetai, es decir, sus hallazgos, ¿no? Y sus energetai, ¿no? Podríamos decir, sus hazañas. Entonces, ese destacarse hizo que el pueblo empezara a divinizarlos, unido al olvido de que fueron hombres. Entonces, el olvido del tiempo, lo que suele hacer la mente humana es exagerar, ¿no? Aquello que inicialmente no era tanto, y entonces se acaba exagerando y se acaba creando una divinización de los dioses griegos. Esto le sirvió mucho a los eclesiásticos. En concreto, hubo bastantes, San Agustín mismamente dice, pero con la historia en la mano dice que estos eran en realidad hombres antiguos que fueron falsamente idolizados, ¿no? Falsamente divinizados. Entonces, Atanasio, Lactancio, San Agustín, San Isidro de Sevilla, Bartolomé de las Casas lo va a hacer para América, ¿no? Vamos a ver cómo se memerizan estos dioses y se llevan al terreno humano. Se hacen humanos, pero luego tienen un punto más, que es la demonización. Es decir, estos dioses se demonizan.
¿no? En el sentido de que los demonios son los que alteran las mentes de estos pobres paganos, ¿no? Y por sus pecados, ¿no? Los demonios pueden, de alguna manera, alterar sus mentes y transformar estos dioses paganos en malévolos demonios, ¿no? Y en malévolos demonios a los que adoran, además, ¿no? Entonces, se produce un proceso de memorización. Primero hay que humanizarlos. No eran dioses, eran hombres, porque Dios solo es uno, es el Dios único, es el antiguo Dios judío Yahvé, que es ahora el Dios cristiano. Y estos dioses son, por lo tanto, dioses, falsos dioses, que los demonios han hecho que, con la alteración mental, han hecho que creamos que son verdaderos dioses. Y esto lo han hecho porque nuestros pecados nos han pues, arrastrado, ¿no? A creer en lo que los demonios nos manipulan, ¿no? En lo que los demonios nos quieren manipular. Bien, por lo tanto, hay una apologética cristiana en la que primero es periférica ante el el canon mitológico real, y cuando ya el cristianismo se hace con el control total, podríamos decir que se vuelve canon, ¿no? La apologética cristiana. Y entonces lo que se vuelve periférico es lo pagano. Y entonces esto acaba siendo desplazado, ¿no? A un terreno artístico, a un terreno literario, a un terreno moral, ¿no? Pero acaba siendo desplazado como un elemento totalmente fuera ¿no? de canon mitológico, ¿no? Bueno, el canon religioso, ¿no? En esta transferencia que les estoy diciendo. Les muestro algunos rasgos, no me voy a parar en ello, pero por ejemplo, cómo pasamos, por ejemplo, de la triada que hemos visto de Nix, ¿no? De Nix, Erebo y Tártaro, por ejemplo, las diferentes triadas de lo amorfo, allá aterrizar en lo que ya es, podríamos decir, dioses antropomórficos o hebemerizados, como es el caso de Urano, Crono y Zeus. La triada es de los tres dioses, estos tres dioses celestes, y cómo estos tres dioses celestes, según Diodoro Sículo, que es un autor muy hebemerista, que sigue en su biblioteca histórica una interpretación historicista, falsamente historicista de estos dioses, ¿no? Y dice que como estos tres deidades eran reyes, eran antiguos reyes, ¿no? San Isidoro de Sevilla, siguiendo esta tradición, ya en el siglo VII, ya bastante alejado, pero para que vean cómo dice que estos hombres reconocidos erigieron estatuas para encontrar consuelo en la contemplación de su imagen, pero poco a poco, por incitación del demonio, este error fue arraigando de tal manera en sus descendientes que a los que honraron únicamente por el recuerdo de su nombre, sus sucesores terminaron por considerarles dioses y les rindieron culto, ¿no? Aquí viene esa demonización añadida a la memorización. ¿Lo ven? Esto ya lo hace la Iglesia Católica. Se está produciendo una transferencia de la mitología marcada por el horizonte de expectativas de la mentalidad cristiano-católica a expensas de un organismo político, jurídico y eclesiástico, ¿no? Así de claro. De las casas sigue totalmente esta línea. Cuando se produce la conquista y la evangelización, y él habla en su apologética, que son dos magníficos volúmenes, en el que nos habla de cómo primero se demerizan a los dioses grecolatinos, y luego habla de cómo son también memorizados los dioses mesoamericanos, tanto de la Nueva España como del Virreinato del Perú, ¿no? Los incas, los mayas, los aztecas, etcétera, y habla de cómo, bueno, pues en realidad pues eran antiguos, en realidad hombres, y curiosamente de las casas hace una apología a favor más de los mesoamericanos, porque considera que por lo menos esos falsos dioses no estaban tan viciados, no eran tan viciosos, borrachos, lujuriosos, etcétera, como los dioses grecolatinos. Con lo cual, de alguna manera, esas deidades están más cercanas del Dios único en esa evangelización que fue más sencilla porque ellos estaban más cercanos a la idea del Dios único. Y de alguna manera, eso es así, y así lo van a ver, por ejemplo, estas deidades de Huracán, que les he dicho que de alguna manera los mayas consideraban que eran tres partes en una, ¿no? Entonces ellos, los mismos eclesiásticos, van a ver ahí pues el reflejo de la Santísima Trinidad antes de pero
de alguna manera falseada por los demonios, evidentemente, porque todavía falta que llegue a la Iglesia Católica para que los aclaren mentalmente, ¿no? Y les digan, no, 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 cuidado, que esto es la Santísima Trinidad, no es esto que vosotros pensáis, ¿no? Los demonios nos están alterando la mente, ¿no? Eh, pero fíjense cómo efectivamente lo que he marcado, pues está, se ve un poco oscura, ¿no? Ahora, está lo que los digo de la demonización, ¿no? Eran en principio de alguna población ingente y también mujeres señaladas en castidad o virtud, ¿no? Todas estas cosas, siéndoles nuevas y no habiéndolas visto, estimaban con su simplicidad y crudeza ser milagrosas y no humanas, sino divinas, y que mostraban en ellas señal de ser más que hombres y haber descendido del cielo, y después de muertos, tornarse allá, como aún solemos ahora decir de las cosas que nos admiran y que súbito nos ocurren, aquesto del cielo que viene. Y más adelante es cuando dice, como estaban ciegos y engañados de los demonios, permitiéndolo Dios por sus pecados, no caían en el engaño y así permanecían en el culto y servicio de los ídolos, ¿no? Fíjense cómo de las casas efectivamente refleja esta idea de cómo estos dioses, claro, primero habla de los grecolatinos, en realidad eran hombres. Además lo pone en este primer texto, como pueden ver, cuando dice, además hace alusión a Lactancio, también alude a Diodoro Sículo, precisamente, dice, porque como a principios por la rareza y poco número de los hombres no tuviesen reyes por la vida que vivían agreste y campesina, después que elegían quien los rigiese, víanle hacer algunas obras de virtud o de esfuerzo, poniéndose a peligros por el pueblo, ¿no? Y a otros porque inventaron algunas artes y cosas provechosas a la República o porque eran en principio alguna población o gente. Estos fueron divinizados. Y después los demonios alteran a las pobres gentes que, claro, tengan en cuenta, pobres gentes, se necesita una iglesia con sus sacerdotes para que se le quite la alteración, evidentemente. ¿No? Esto es muy interesante porque responde al catolicismo, que no al protestantismo, al catolicismo. ¿No? La iglesia es necesaria con sus sacerdotes para quitar esta imaginería demónica, ¿no? Que viene del paganismo. Hay muchos reflejos en esto. Pueden ver aquí hago un contraste de cómo efectivamente Júpiter, cuando de las casas habla de Júpiter, Saturno, ¿no? Y Urano, pues habla de que eran antiguos hombres, hay una interpretación alegórica de antiguos hombres que los demonios, pues acabaron alterando. Luego de las casas hace una alusión muy interesante a unos dioses, hace alusión a un fraile que habla de tres dioses que están relacionados con la Santísima Trinidad, ¿no? Aquí en negrita yo se los marco para que vean cómo la Iglesia pretende conformar e ir transformando estas triadas, ¿no? En lo más cercano, en hacerles ver que son falsas figuraciones de la Santísima Trinidad que los demonios han hecho alterar la mente y que han creado esa falsedad, ¿no? Y lo que hay que hacer ahora es quitar esa falsedad y meter la verdadera, ¿no? Entonces, estas triadas que hemos visto en Toil, Abilix, etcétera, pues ellos hábilmente se dan cuenta de que en ese proceso de transferencia podemos hacer esa transformación, ¿no? A lo que ahora es la nueva religión y la verdadera religión, ¿no? A ojos de los eclesiásticos y en este caso de las casas. Estas alusiones es curioso, pero en la apologética, como ven, estos demonios que alteran y que son los que inician el paganismo, fíjense que aparece, por ejemplo, en la apologética, en este texto, dice, pero los tiempos andando, faltando gracia y doctrina y añadiendo los hombres pecados a pecados, por justo juicio de Dios fueron aquellas gentes dejadas ir por los caminos errados que el demonio les mostraba como acaeció a toda la masa del linaje humano, como arriba en algunos capítulos se ha declarado, de donde nació el engaño de admitir la multitud de los dioses. Los demonios son los que crean esta multitud de dioses, ¿no? Esta idolatría, ¿no? Multiforme. Eh, y esto lo llevan hasta la evangelización mismamente de los nórdicos, ¿no? Por ejemplo, el Snorri Sturluson y el Saxo Gramático, cuando hablan de la evangelización de los dioses paganos, ¿no? Nórdicos, fíjense cómo efectivamente, en este caso Saxo Gramático, hablando de Odín, ¿no? Dice, en aquella época, como a cierto Odín le era atribuido por toda Europa el falso título de divinidad, ¿no? También esto no solo lo llevan a América, sino también lo llevan al norte de Europa. Y en el Popol Vuh, ¿no? En el inicio,
que, bueno, fue la traducción de un eclesiástico, ¿no? Inicialmente que lo tradujo de los caracteres mayas, ¿no? Que es el Francisco Jiménez, el fraile Francisco Jiménez. En su prólogo dice así, dice: pero como quiera que éstas se hayan envueltas en mil mentiras y cuentos que no les deben dar más crédito que el que tiene el padre de mentiras, Satanás, quien fue su tutor sin duda para engañar y perder a estos miserables saliendo tan impuras las verdades católicas. Fíjese que está la idea de las casas, ¿eh? Es la idea de la demonización de todos estos dioses que en realidad eran antiguos hombres que fueron alterados, ¿no? por los demonios, ¿no? Y crearon estas fábulas, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que en lo que les he hablado de cómo hay una transferencia y cómo hay una primera transferencia, en lo que les he dicho antes, de un sistema canónico mitológico, un sistema periférico inicialmente apologético cristiano. La transferencia se produce a base de la hebemonización y demonización y luego se canoniza lo cristiano y lo otro queda periférico, hasta el punto de casi la desaparición. Y lo canónico es la multitud de dioses, en realidad es una muestra en realidad de una humanización falsa, ¿no? Y por otro lado, de una divinización falsa, perdón, y por otro lado de una demonización, ¿no? Esto es lo que queda en esa transferencia cultural de un sistema al otro sistema. ¿Qué sucede cuando vamos al siglo XX y qué hacemos con estos dioses, ¿no? Pues tendríamos ahora que el sistema canónico es esa mitología griega maya, ¿no? Pero también vista a través de la élite eclesiástica y de la élite académica, se produce un trasvase cultural a Estados Unidos en un sistema periférico que son los cómics y los videojuegos. Después, esos cómics y videojuegos hacen una siguiente transferencia más media, es decir, a nivel multitudinario, a Hispanoamérica y introducen otra vez los mismos mitos, pero vía ahora entretenimiento estadounidense. Es decir, si la transferencia en la época eclesiástica era vía ebemerismo demonizante, ahora la transferencia es vía entretenimiento estadounidense, ¿no? Donde sí hay cierto ebemerismo, porque transformamos estos dioses en héroes, de alguna manera en héroes de videojuego. Hay una ebemerización. Ahora, también hay demonización, también, porque, por ejemplo, la diosa Nyx, vamos a ver en uno de los cómics que va a ser una diosa malvada. De alguna manera está esa pátina de lo eclesiástico ahí en el ocio estadounidense, en los videojuegos y en el cómic, ¿no? Hay como unas líneas subterráneas que siguen manteniendo los esquemas culturales anteriores, ¿no? Y ahí tendríamos esa canonización que pongo que según la teoría de los polisistemas, es una canonización que viene del mercado. Ahora la canonización no es de unas élites académicas. Ahora, en el siglo XX-XXI, es el mercado el que canoniza los géneros. Y si inicialmente cómic y videojuegos de cara a la élite académica eran absolutamente periféricos, de cara ahora a la cantidad de gente que los usa y que los ve, es canónico. Estamos, por lo tanto, ante una canonización cuantitativa, que no cualitativa. Claro, cualitativa a ojos de la academia, a ojos de la iglesia, evidentemente estos son bobadas. Sin embargo, a ojos de la multitud de personas a las que llegan los cómics y videojuegos, es canónico. Lo que es periférico sería lo que solo leen eclesiásticos y académicos actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la idea. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí tiene. La diosa Nyx aparece reflejada como una diosa malvada, ¿no? Que se opone a Zeus, precisamente, recuerden lo que decían los órficos, ¿no? Que Zeus la temía. Y efectivamente aparece reflejado en el cómic, en este cómic de Al Ewing, ¿no? Donde vemos que efectivamente Ewing pues ha leído las referencias que ha debido tener ese Hesíodo, por supuesto, y también quizás referencias, no sé si directas o indirectas, de estas cosmogonías órficas, ¿no? Y aquí aparece la diosa Nyx, en esta portada es muy interesante verla, con los Avengers por un lado y por otro lado sus hijos. El hijo Gimnos, me parece, donde lo había apuntado, porque disculpen, estaba la muerte, bueno, esta era la versión hesiódica, pero en la versión de Elwin hizo una leve modificación
porque me parece que sí aparece Hypnos, que está ahí, luego aparece ahí reflejado. El engaño, la astucia, hay una modificación de alguno de los dioses, de alguno de los hijos, ¿no? Pues un poco en aras de crear esta espectacularidad, ¿no? De combate, ¿no? Y aquí, en esta otra viñeta, en la de la derecha, pueden ustedes ver cómo efectivamente se enfrentan los hijos de Nix a los olímpicos en una lucha titánica, porque evidentemente es una lucha titánica. Es una lucha de teorías, ¿no? De la primera teoría sí, la tercera, porque entre medio están los titanes, ¿eh? Entonces, aquí vemos cómo efectivamente se transforma. Sí, aquí tienen los dioses que les digo, que es Ápate, Engaño, Dolos, Astucia, Nix, que es la madre, Gimno, Sueño, y Eris es está mal puesto. Ecis pone ahí Eris, que es creo que es relacionada con la discordia, la miseria. Es interesante porque la forma de los dioses, de estos dioses, son formas, como pueden ver, por ejemplo, en este último dios, hijo de Nix, son formas pues que recuerdan incluso a los mitos de Lovecraft, ¿no? Estas formas así, de formas reptilianas, formas así, esos monstruos primigenios, ¿no? Increíbles de tener en cuenta, ¿no? Fíjense que además lo pone aquí, dice, solo esta horrible criatura mental que se asemeja a Zulzu, ¿no? O a Chulchu, o a Zulzu, perdonen, pero la pronunciación de este dios primigenio Lovecraftiano es complicada. Efectivamente, aquí vemos que estas formas que aparecen en el dibujo recuerdan también a las formas Lovecraftianas. Es inevitable que Lovecraft es un mediador poderosísimo, ¿no? Para poder reflejarse en estas viñetas, de los Avengers de Marvel, ¿no? Pero la diosa Nyx también aparece en otras colecciones, por ejemplo, en Batwoman, ¿eh? Aparece, además es muy interesante porque en Batwoman hay un momento en que Wonder Woman y Batwoman se meten en una especie de gruta, tártaro, y entonces la diosa Nyx aparece en esta manera totalmente amorfa, informe, ¿no? Donde refleja muy bien tanto el guionista como el dibujante, pues lo que era Nyx, ¿no? Esa idea hesiódica de lo amorfo, lo que no tiene contornos, ¿no? Y lo muestran muy bien en esta transferencia al cómic estos dos, tanto guionista como dibujante estadounidenses. Pero no solo es Nyx, sino es también Nox, la diosa Nox, la noche de Virgilio, pues aparecen los Mystery Men, una colección de Marvel, donde vemos cómo esta diosa tiene estas características, pues dark, ¿no? Estas características dark, ¿no? Donde aparece como diosa a la noche y dirige a el cancerbero. Empieza a haber una asociación también de la diosa con el inframundo, de hecho está relacionado con el tártaro, ¿no? Y entonces es utilizado por el cómic. También otra diosa muy parecida y que va a seguir la misma línea es Hécate. ¿De acuerdo? De hecho, también esta diosa, la figura del dibujo recuerda mucho a la diosa muerte de la colección de Sandman, ¿no? Donde aparece estas maneras, pues poco de estas tribus góticas, ¿no? Podríamos decir urbanas, que reflejan muy bien este tipo de atuendos y que muestran muy bien pues esta personificación de Nix. Aquí, como pueden ver, hay una memerización clarísima. Es decir, ya Nix, quizá lo menos memerizado es esta, la de Batwoman, pero en el resto hay una memerización y una demonización. Se dan cuenta que el trasvase hacia el cómic estadounidense pesa la mediación cristiano-católica. Porque vemos el hebemerismo, porque son ya deidades ya humanizadas, como pueden ver, ¿no? Con poderes, pero humanizadas, están entre los hombres, ¿no? Ya no son estas deidades místicas, como por ejemplo puede reflejar mejor este cómic de Batwoman. Son deidades ya humanizadas y por otro lado son deidades demonizadas, porque son malvadas, son demonios prácticamente, ¿no? Son los villanos, son villanas, ¿no? La diosa Nox aparece también en Doctor Strange, lo pueden ver aquí, ¿no? Donde, bueno, pues es una de las, forma parte de un cónclave que son los amos del miedo, ¿no? Claro, no en vano, Nyx es madre del miedo,
¿no? Es madre del miedo y por lo tanto también podríamos decir que y además hace aquí, Roy Thomas hace una manipulación muy interesante porque aquí Knox cuenta su historia y dice que hubo un momento que se transfiguró en la diosa Venus y con Ares tuvo a Deimos y Phobos. Claro, porque entonces no se entiende bien por qué con Venus va a tener estos dos dioses que son del miedo, pues es más propio que sea Nyx, ¿no? La que, transformándose en Venus, pues tenga a estos dioses del terror, ¿no? Del temor, ¿no? Es muy interesante porque ya los propios guionistas ya hacen nuevas versiones como si fueran nuevos Homeros. No dejan de ser nuevos Homeros, ¿no? La mitología siempre ha estado ahí, en manos de la gente. La mitología nunca ha sido algo establecido y dogmático y que no se puede cambiar canónico, ¿no? Por eso es lo que hace que sea tan apasionante, precisamente por eso, ¿no? Y luego tendríamos aquí a Batman y los Outsiders, donde nos encontramos que Zeus, ¿no? Un tipo que se cree el emperador Zeus, pues reúne a unos nuevos olímpicos, entre los cuales está Nox, la diosa de la noche, ¿no? Entonces tenemos aquí otra relación a esto. En cuanto a Bilix, podemos ver que Abilis aparece reflejada en esta colección, que fue una colección que en su momento, pues, editó la editorial Novaro, que son joyas de la mitología, una colección muy interesante, muy afamada en su momento, y que, bueno, pues, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y que aquí es donde vemos, primero, la aparición de los tres deidades, de Huracán, Teipei, ¿no? Y Gukumats, Tepeu y Gukumats, estas tres deidades, que de alguna manera es como la Santísima Trinidad, porque son tres en uno, y que los luego de las casas, pues quiso hacer esa identificación, ¿no? Indirecta. Y luego tenemos aquí cómo aparece esta diosa Abilix, ¿no? Tal y como sigue, aquí están siguiendo los guionistas y los dibujantes bastante rigurosamente al Popol Vuh, ¿no? Donde aparecen las tres deidades. Inicialmente dice que había una cuarta, pero como no tuvo descendencia, se quedaron en tres, ¿no? Que son estos Toil, Abelix y Jacamix, y que fueron petrificadas, ¿no? Esa petrificación, como pueden ver, que aparecen en diferentes viñetas. Fíjense cómo aquí, en este caso, la transferencia no tiene el peso eclesiástico, va directo del Popol Vuh a el cómic. ¿Por qué? Porque en realidad es un cómic, es un cómic didáctico de enseñar a los chicos, pues, lo más rigurosamente posible lo que era, ¿no? El Popol Vuh, ¿no? Enseñarlo para que a ellos les entre por los ojos, ¿no? La historia del Popol Vuh si no quieren leerlo. Entonces, no hay una transferencia con un color, podríamos decir, de entretenimiento, de moralizante, etcétera, ¿no? Sino que se produce directa. Como pueden ver, se produce directa. Es muy interesante. Pero si nos vamos ya a los videojuegos, ahí ya, como pasa por Estados Unidos, ya la transferencia ya sí se puede ver, ¿no? Donde vemos que Abilix, ¿no? Pasa a ser una heroína, esemerizada, como pueden ver, es una heroína y dice así, ¿no? La luz de su centinela brilla pálido. Perdonen, estos son estos juegos Smite que surgieron, que salieron en el año 2014 y que tratan de la lucha de una serie de dioses, ¿no? Es para Microsoft, ¿no? Y entonces, entre esos dioses, sacaron a Vix, ¿no? Curiosamente, una diosa, pues bastante, pues un poco recóndita, la verdad, en la mitología, como para sacarla. Y fíjense cómo, dice, ella vigila el ojo que perfora la sombra y escucha con los oídos de las aves y de las bestias, que utilizan la oscuridad para cazar y disfrutar, como reina de la noche. Ella es conocida como Abilis, la diosa de la luna. Dice que el sol es su amante y que desde su luz ella brilla, pero aquellos que afirman esto nunca la han contemplado. Descontrolado el sol quema su piel, chamusca la tierra, enceguece sus ojos, la luz de la luna no hace tal cosa. Con suaves pétalos blancos, esta recubre la noche, lanzando al mundo una iluminación mística. Nunca ha traído calamidades o ruinas, solo la oportunidad de ver en donde antes no se podía. Ella no es diferente, su misteriosa figura radiante necesita solamente brillar, nada más. Por estos días la noche es menos acogedora. Aquellos seguidores leales, los jaguares, quienes susurran grullidos por debajo del silencio de su dominio merodean su territorio. Bueno, como pueden ver, es como una diosa cazadora, casi es como una Diana, como la diosa Diana. De alguna manera en la transferencia ha habido una contaminación de esta diosa Diana, ¿no? Y donde se identifica con muchos por ejemplo, con animales selváticos, como por ejemplo los jaguares, ¿no? Sí aparece esta idea de que Abilis estaba en unión de Tojil, ¿no? La idea
del Sol y la Luna, ¿no? Que es algo que, bueno, pues les quedó a los estadounidenses esta relación, y es una diosa, como pueden ver, pues muy tarzanesca, ¿no? Podríamos decir, ¿no? En este caso, ¿no? En la transfiguración que hacen los estadounidenses para el juego. Y en el caso de Nox, que también está, ahí también aparece Ixchel como diosa del arco iris, ¿no? Diosa matrona también, ¿no? Para que vean que también ahí está en el juego. Pero me interesa Nox, porque en el caso de Nox, fíjense cómo dice, qué frágil es la línea entre el sueño y la muerte. Fíjense en la idea de sueño y muerte, que está muy relacionado con la forma hesiódica. La diferencia solo recae en despertar con el amanecer. En esa oscuridad reina, mientras el sol se hunde en el horizonte, los acosadores cazan a sus presas, las sombras se espesan para consumir la luz. Es primitiva de una manera que incluso los dioses más poderosos deben temer, pues ella es la diosa de la noche, Nox, y de ella nacieron todas las certezas de la vida. Amistad y amor, pues, puestas de sol y sueños, estos son los dioses de la inspiración. Nox es la madre de todos ellos, pero también es la madre de la desgracia, condenación y culpa, engaño, conflicto, aflicción y muerte. Nos debe amar y proteger a todos sus hijos por igual, como haría cualquier madre. Son su vocación y su maldición, su mayor orgullo y la vergüenza más profunda. Es por sus hijos por los que ha venido a la guerra ahora. No vestida de negro, sino de negrura. Raramente se ve a Nox. Se desliza entre la luz, junto al borde de la visión, un espectro. Se sabe que incluso el dios del trueno le teme, ya que Nox podría robar su aliento susurrado y enviarlo a un sueño eterno donde no existen los sueños y nadie se despierta con el amanecer. Fíjense qué interesante cómo aquí no, es Vix. Es en realidad, como pueden ver, una diosa más temible, terrorífica. Y además alude a lo de los Avengers, ¿no? El dios Zeus la teme, el dios del trueno la teme, que alude a su vez a lo que decían los propias fuentes órficas, ¿no? Hay un temor a esa diosa Nox. Entonces la transferencia es curioso, pero ha pasado por una feminización, porque sí, se ha vuelto una diosa más antropomórfica, pero la moralización católica haya quedado como una diosa malvada, del engaño, ¿no? Temible, espantosa, y también sigue teniendo ecos de las antiguas religiones mistéricas órficas, ¿no? Esa idea de que el propio Zeus la teme, ¿no? De que es una diosa primigenia. Frente a la concepción de Abilis, donde ha habido más bien una transformación de la diosa, sí mantiene esta idea, es una diosa más amable que Nox, sí mantiene esta idea de la unión del sol y la luna, ¿no? Algo que además es muy típico, ¿no? Los estadounidenses pues lo toman muy típico, pues vivamente la pirámide Sol y Luna, ¿no? En Teotihuacán, o sea, es muy típico. Yo pienso, ahí la dianizan, la vuelven como una diosa cazadora, como una diosa diana, como una amazona prácticamente, ¿no? Claro, en ellos está más presente, en su transferencia está más presente, pues el concepto de Wonder Woman, las amazonas, Diana, cazadora, incluso Tarzán, ¿no? La idea Tarzán, de un Tarzán, y entonces la transforman prácticamente en eso, ¿no? Mantienen algunas cositas antiguas, ¿no? Bueno, que es símbolo sea el jaguar, que no sé, que me parece que no sé si era el jaguar su animal, creo que sí, ahí sí mantienen, el jaguar sí era su animal, en eso sí, pero las maneras en cómo la manifiestan, pues parece ya más una cazadora que una diosa de la luna, de la noche, ¿no? En el caso de Nox, pues sí se ve más fidelidad. También tengan en cuenta que la mitología griega viene de manera más directa, ¿no? Las fuentes son más directas que la mitología maya, que viene con muchísimo más mediadores, ¿no? Y mediaciones y con muchas más contaminaciones, precisamente de la mitología griega y de elementos pues occidentalizantes que pueden ser de carácter religioso o de otro tipo de carácter. Y bueno, hasta aquí pues está ya. Creo que ya llegaría al final de mi conferencia y espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Javier, por su conferencia, que nos trae aquí algo, pues, para mí bastante novedoso, pues hacer esa comparación de de estas dos tradiciones de mitos, ¿no? El griego y el indígena, en este caso quiché, y aplicarlo a objetos culturales pues tan contemporáneos como el cómic y los videojuegos. Muchas gracias, realmente aprendí Gracias. bastante. No Muchas sé, gracias.
No sé si hay alguien que quisiera preguntar algo o comentar algo. Yo tengo aquí algunas cositas, pero prefiero que las personas que nos acompañen, pues, que nos acompañan, pregunten primero o comenten primero, ¿no? Bueno, Son pues tímidos. me voy a arriesgar un poco, tal vez incluso a veces pecando de ignorante porque conozco poco sobre todo esto. Bueno, primero que todo, quisiera cuando usted estaba hablando del Popol Vuh, y precisamente con esto último que usted hablaba, de los mediadores, que hay muchísimos más mediadores, ¿no? Que si hay alguna, digamos, por supuesto usted mencionó la traducción que hizo el fraile, eh, ahora se me ha olvidado el nombre, que usted también lo mencionó antes, Francisco, bueno, pero hay otra versión. Jiménez, ¿no? Sí, Jiménez, sí. Hay otra versión del Popol Vuh traducida por Sam Kolob, que es un intelectual maya. Entonces, no sé hasta qué punto hay una difusión de unas nuevas traducciones, digamos, porque, por ejemplo, Aura Cumes, que es una antropóloga guatemalteca, ella está haciendo un estudio muy interesante de cómo ciertas palabras se habían traducido con una intención diferente o mal, porque precisamente no hablaba la lengua como un nativo, ¿no? O Claro. tomando en cuenta otros aspectos culturales propios de, digamos, una persona que sí está dentro de la cultura quiché, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se visibiliza o se ha difundido estas nuevas publicaciones, estas nuevas traducciones desde una persona de quiché, ¿verdad? Contemporánea, como en el caso de Sam Kolob, ¿verdad? No sé, esa Ajá. sería una pregunta. Eh, y la segunda pregunta es sobre estos cómics y videojuegos que usted nos compartió, si hay también, tal vez me equivoqué, no me perdí un poco, no sé, usted me dirá, creo entender que todos eran de Estados Unidos, hechos Sí, por sí, sí, estadounidenses. estadounidenses, ¿no? Entonces, si hay también alguna propuesta de cómic o videojuego, pero desde América Latina, es decir, si hay algunos, en el caso sobre todo de las tradiciones quichas, si también están proponiendo algo diferente o si, bueno, si lo pudiéramos tener también a mano para también comparar cómo nos leen desde el norte y cómo lee el sur, digamos, estos mitos. Respecto a la primera pregunta, no entiendo bien si a qué se refiere exactamente en esta nueva traducción. ¿Cuál es la... Perdón, que es que hay mucho ruido ahí en la Eh, calle. sí, ¿Cuál es la pregunta exactamente que quiere formular? bueno, sí, por ejemplo, lo que quiero decir es que, por ejemplo, Aura Cumes, por ejemplo, habla de la noción de persona, Winak, que esa fue, por ejemplo, es lo que estoy leyendo aquí porque hace poco estuve leyendo este ensayo, que es una palabra que no tiene género, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, eh, cómo hay una nueva forma de abordar estos mitos indígenas considerando precisamente una lengua indígena, ¿no? Es decir, Claro, claro, claro. no desde el mediador europeo que pudo haberse perdido en la traducción de alguna forma e interpretado Claro. de otra forma, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, mi pregunta va un poco si estas nuevas traducciones están siendo estudiadas o consideradas o siempre se sigue estudiando el Popol Vuh Ah, desde ya, un ya, ya. texto clásico que si mal no recuerdo lo editó Adrián Recinos en los años 60, no recuerdo. Entonces, un poco esto. Sí, no, bueno, la verdad es que, claro, yo he hecho para a mí, en concreto, para mis estudios me interesan los transmisores, porque son los que dan el color, ¿no? Culturalizante a todo esto. Pero evidentemente, claro, y lo dejo bien claro, ¿no? El peso evangelista, ¿no? Que tienen estas traducciones es fortísimo, ¿no? Ya vemos en De las Casas esta mentalidad tan
beberista, demonizadora, ¿no? Y cómo todo eso altera para ellos, ¿no? Las mentes de los amerindios y les lleva precisamente a hacer estas interpretaciones politeístas que no son, ¿no? Claro, la cuestión es ahora dar un salto adelante y bueno, pues mostrar con las nuevas traducciones, nuevas versiones mucho más fieles a lo que era, pues primero hay que hacer una labor de que ya empieza a verla, ¿eh? O sea, yo sinceramente vengo del Instituto de Investigaciones Filológicas, está el Centro de Estudios Mayas, que hace una labor increíble en ese aspecto, ¿no? Y la verdad que es encomiable. Lo que pasa es que falta la siguiente fase desde mi punto de vista, que es que eso pase al terreno del ocio, del entretenimiento, porque el terreno del ocio y del entretenimiento por ahora está muy dominado todavía por las maneras europeizantes, antiguas e incluso evangelizantes. Entonces, todavía ahí tendría que darse un salto, sobre todo de cara, pues vamos a hablarlo de manera directa, de cara a Estados Unidos, que es la fuente factoría de ocio internacional, de que haya estudiosos y cada vez hay más. También le digo, yo noto que los guionistas cuidan cada vez más el ir a fuentes mitológicas más, digamos, más primigenias, ¿no? No no tan coloreadas ¿no? Pero todavía queda, ¿no? Lo están haciendo en la mitología griega. Incluso hay una Wonder Woman amazónica que han introducido algunas cuestiones de mitos del Amazonas. Pues quedaría que llegara los guionistas, tanto de videojuegos como de películas, como de la misma, del mismo, pues del cine o del cómic, se acercaran ya no tanto a esas versiones ya transfiguradas, ¿no? Del Popol Vuh de otras fuentes, ¿no? Mayas o aztecas, y se acercaran más a las nuevas, ¿no? Es decir, a lo que ahora están haciendo los estudiosos nuevos. También es cierto que hay también la labor de los estudiosos, no solamente desde mi punto de vista tiene que quedarse en una labor meramente de especialidad, porque tienen que hacerla, claro, pero también tienen que hacer una labor de divulgación importante para que pues, se pueda dar el salto siguiente, ¿no? A hacer nuevas versiones que sean más cercanas a los mitos originarios, ¿no? Y no tanto con mucho prejuicio entre medias, ¿no? Porque meten muchos elementos que rechinan, ¿no? Mismamente esta interpretación que es muy interesante, la apología. Además, yo creo que es una obra no demasiado estudiada, es más estudiada la relación de los indios que la apologética de las casas, ¿no? Pero ahí vemos claramente lo que era de las casas, era un evangelizador, un fraile, y ya, o sea, y estaba muy marcado por su contexto cultural, ¿no? Entonces ahora tenemos otro contexto cultural y yo creo que sí merece la pena acercarse al nuevo contexto cultural, ¿no? A la nueva forma de ver ahora la mitología, que además daría pie a una nueva forma de entenderle el ocio, ¿no? Y además que para ellos sería también más fábrica de dinero, que es lo que les interesa al fin del día. No, claro, porque es algo de masas, ¿no? Es un consumo de masas también, ¿no? También en ese sentido, ¿Sabe pues, lo que pasa? Que es que si metemos lo cristiano católico, siempre es más atrayente por una sencilla razón, porque se genera siempre un maniqueísmo entre el villano y el bueno. Entonces es muy difícil que quites eso. O sea, porque sí veo que, por ejemplo, en los mitos originarios, esa moralización no existe es más muchas veces, complejo, ¿no? sí. Son fuerzas de la naturaleza, son deidades, son animismos, ¿no? Ya, ¿no? Es decir, muchas veces son formas complejas, mistéricas, sacralizantes de ver al ser humano, de ver la naturaleza. Claro, todo eso es muy complicado para llegar a un público normal. Entonces es mucho más fácil el bueno y el malo, Satán y el diablo y Dios. Y entonces al final les acaba siendo mucho más útil Ujú, meter la pátina esa siempre del evangelizador que cierto. irse a los orígenes puros, ¿no? Yo creo, ¿eh? Y sí, Pueden intentar algo, pero
del todo no lo van a hacer porque vende menos. Oh, claro, claro, claro. Es la dicotomía esta, ¿no? Estas oposiciones binarias Totalmente. Sí, que sí, sí, es cierto, es cierto. Y esto que usted ha dicho al final es bien importante tenerlo en cuenta también, porque como decía, pues es algo de consumo de masa y también tiene que estar bien claro dónde están las fuerzas oscuras, dónde está la fuerza del bien, ¿no? Entonces, claro. El pero mercado manda, ¿no? Al final. Entonces, es curioso, pero manda más, es curioso, pero vende más las versiones eclesiásticas, donde aparecen demonios y no sé qué, que las versiones a lo mejor originales puras, porque siempre que haya un malo y un bueno, siempre va. Pues es la narrativa estadounidense también, ¿no? Está basada en eso, ¿no? El género negro, ¿no? Mismamente, ¿no? Siempre hay un detective y un ladrón, ¿no? Es así. Entonces, partiendo de esa dicotomía, pues es más fácil que manejen más el maniqueísmo, que hunde más sus raíces en lo religioso, ¿no? En lo religioso católico, ¿no? En principio. Que luego se hace protestante, porque ciertamente Estados Unidos es más calvinista que otra cosa, pero bueno, pero al final siguen manteniendo el maniqueísmo. Además, el protestantismo es más maniqueo en muchas cosas, ¿no? Incluso. claro, claro, y siempre el eje del, o sea, como cómo se precipitan todos estos conflictos en un cuerpo de mujer, ¿no? Siempre está Ah, presente sí, claro. esto, que yo creo que este es algo que se mantiene, ¿no? Sí, Bueno, sí, totalmente. no sé si hay alguien más, No sé si la otra pregunta, ¿cuál era? Que no me acuerdo. La otra pregunta sí era sobre si hay también propuestas de cómics y videojuegos desde el sur, desde América Latina. Ah, yo lo desconozco. Lo que sí les mostré es estas joyas literarias de la editorial Novaro, Ujú, que fue una colección de divulgación mitológica de todas las mitologías. Yo creo que muy bien hecha. La editorial Novaro era una gran editorial ujú. mexicana, que además llegaba a toda América Latina prácticamente y llegaba a España también. Y la verdad que hicieron una labor muy interesante, ¿no? Entonces yo ahí es donde encontré la referencia bueno, a Billings, pero al Popol Vuh realmente, ¿no? Y aparece a Billings porque es uno de los personajes importantes. Pero ahora mismo desconozco la labor que puedan hacer los pues, guionistas, dibujantes de cómics de Hispanoamérica que sería muy interesante porque, bueno, la verdad que tanto Marvel Comics como DC Comics está también llevándose mucho talento hispanoamericano también a las tierras, ¿no? Del norte, ¿no? Pero, y a veces se nota que meten sus propios elementos culturales, ¿no? Claro. Pero luego ya propiamente de aquí, de Hispanoamérica, qué dibujantes están pues no desconozco y la verdad que sería muy interesante. Sé que hay unas nuevas versiones de Calimán y demás, pero sería muy interesante que esto se volviera, precisamente que si la labor no lo hacen los estadounidenses, que la hagan pues mexicanos, costarricenses, colombianos, etcétera, ¿no? Esta labor de crear un ocio, un entretenimiento basándose en los mitos, ¿no? Claro. Y en las dioses o diosas míticas, ¿no? Sería muy interesante, la verdad. Pero claro, inevitablemente Estados Unidos es la que domina el panorama internacional y es la que decide que sí, que no, que es esto y que, que Claro, esto no claro. es, ¿no? Pues yo le quería comentar que tuvimos la grata noticia de que estas presentaciones se van a publicar en la colección de la Milano University Press, aquí en la Universidad de Milán. Ah, Entonces, qué bien. nos encantará tener su texto porque creo que es una visión muy diferente. Y además complementando estos dos lados, ¿no? De los mitos, tanto Ajá. originarios como, bueno, las versiones de los originarios y las interpretaciones y bueno, y cómo esto se convierte en un fenómeno de masas también. Entonces, ojalá que pueda compartir su texto con nosotros para incluirlo en la publicación. Nos Pues gustaría sí, mucho. pues muchas gracias. Sí, sí, me interesa mucho. Y bueno, le agradezco muchísimo que me hayan invitado y bueno, esperemos que tenga una buena difusión para seguir manteniendo, ¿no? Los clásicos y en concreto también todos estos elementos relacionados con la mujer, que como pueden ver es muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de divinidades muy potentes que apenas se ha hecho relación, pero que ya empiezan a resurgir, ¿no? De hecho,
yo cuando en su momento leí esto de la diosa Nix me apasionó, esta diosa tan misteriosa, ¿no? Sí. No sé, tan atrayente, ¿no? Por otro lado, ¿no? No, no, y de hecho yo le agradezco porque yo estoy ahorita terminando un libro sobre María Eugenia Vaz Ferreira, una poeta de principios del siglo XX, uruguaya, y tiene muchos poemas donde habla de solo tu noche, ¿verdad? Le dedica los poemas a la noche y me ha Ajá, encendido un poco porque es también un poco pensar en ella era filósofa, o sea, también tendía a lo filosófico, entonces, cómo se convierte como en un tópico o en un tropo, digamos, literario, esta especie de diosa noche, ¿no? Y ajá, no lo ajá. había relacionado con Nix, entonces yo le agradezco esto porque todo esto que usted habla, lo metafísico, lo cósmico, lo filosófico, el caos, todo esto que de alguna forma eh, pues termina de pintarnos a este personaje, está muy presente en la poesía de María Eugenia Vaz Ferreira. Entonces también Ah, yo qué interesante. le agradezco porque, bueno, yo tengo otra línea, no los videojuegos y esto, Sí, 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 pero también muy pero interesante, sí, sí. pero yo creo que al final, pues como eso es lo interesante de estos mitos, cómo son maleables, ¿no? Y cómo se van adaptando y cómo van teniendo estos matices y Ajá. diferencias según quién se los adjudica, ¿no? Sí, ahí está su potencialidad, ¿no? Su belleza es esa, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente eso. Bueno, pues yo creo que no hay más. Déjeme ver si en Facebook hay algún tipo de comentario o pregunta. No, solo hay likes, pero no hay preguntas. Entonces, bueno, nosotros le agradecemos muchísimo su intervención y quedamos pendientes de escribirle para lo de la publicación, ¿verdad? Ah, muy bien. Ok, Muchas gracias, muchas Tania. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Me salgo ya, ¿no?